Darío iba caminando por una calle del barrio con su hijo de la mano. Pepe estaba pensando en voz alta sobre sus cosas, y de vez en cuando levantaba la cabeza, miraba a su padre sonriendo, y le dirigía siempre la misma pregunta: ¿verdad, papá? Darío le devolvía la sonrisa automáticamente, y respondía: hombre, claro. No estaba escuchando lo que le contaba Pepe. Su mente estaba inmersa en los recuerdos de aquellos días, en los que él mismo le hacía preguntas sin fin a su padre adoptivo, quien había reemplazado con éxito a su padre de sangre. Darío llevó a su hijo hasta un enorme parque infantil, alrededor del cual había bancos, muchos de ellos ocupados. Eligió uno libre para su hijo y para él. Vete a jugar, yo me sentaré aquí un rato. Pepe se rió de alegría y se apresuró corriendo a la zona de juegos, donde había muchos niños de diferentes edades, mientras Pepe jugaba y se divertía. Darío seguía sumergido en sus recuerdos. Padres de Darío habían muerto en un accidente. Cuando aquello sucedió, el niño no tenía ni 3 años. De los familiares no le quedaba más que la abuela, que no pudo hacerse cargo del nieto porque tenía una salud delicada. Así fue como Darío terminó en el orfanato. Pronto la abuela falleció. El dolor provocado por el accidente de los padres de Darío hizo mella en su mente y su alma, y no lo pudo soportar. Un tiempo más tarde, a Darío lo acogió la familia de Inés y Guillermo, que se convirtieron en sus padres adoptivos. Por aquel entonces Darío tenía 3 años. Se mostró muy cariñoso con sus nuevos padres. Llegó a quererlos, y los llamaba papá y mamá. Ellos lo querían mucho, pero aquello apenas duró solo unos años. Después sucedió una nueva desgracia. La madre adoptiva de Darío también murió en un accidente. Fue una verdadera tragedia, tanto para Guille como para el niño. Darío volvió a sentir como su mundo se quedaba hecho añicos. Pero aún tenía un padre a quien adoraba. Fue Guille el que no pudo combatir el dolor. Comenzó a darle a la bebida, y ya pocas veces le veían sobrio. Después de un tiempo, una vecina que vio la situación del padre y el hijo delante de sus ojos, intentó tener una conversación con Guillermo. Eligió el momento en que el hombre no estaba borracho, y dijo: ya es hora de volver a levantar cabeza, Guille. Tienes que cuidar de tu hijo, y no le haces ni caso. Ponte las pilas, hombre, porque si no vas a perder al chaval. Y él respondió de mala gana: no te metas donde no te llaman. Y de lo mío ya me ocuparé yo solo. La vecina se quedó muy disgustada, y contactó con los agentes del servicio social para informarles de la situación. Pasaron apenas unos días antes de que a Darío lo llevaran de vuelta al orfanato. El niño no paraba de llorar desconsoladamente. Cuando lo sacaron del apartamento, se agarraba a su padre y gritaba tan alto como podía: no dejes que me lleven, papá. No me quiero ir, por favor. No dejes que me vaya. Guille solo fruncía el ceño, y parecía que no entendía muy bien lo que estaba pasando. Tranquilo, hijo, será por poco tiempo. Muy pronto ya te recogeré. No tengas miedo. Tú, espérame, ¿de acuerdo? El niño no miraba con ojos llenos de confianza. Él le seguía suplicando: ¿me lo prometes? ¿Me vas a recoger? No quiero estar sin ti. Guille abrazó al niño, y luego a Darío se lo llevaron. Pasaba los días sentado en la ventana, por si aparecía su padre. La esperanza que tenía en sus ojos se desvanecía cada día más. Espera una semana, un mes, medio año. Pero su padre no volvió por él, y Darío fue entregado a otra familia. Los nuevos padres le llevaron a otra ciudad, y así perdió el contacto con su vida de antes. Ahora llevaba un mes de vuelta en su ciudad natal. Después de haber estado fuera durante muchos años, ya tenía su propia familia. Era padre de un niño. Pronto iba a tener también una niña. Y sus segundos padres adoptivos resultaron ser buenas personas. Lo querían y lo trataban muy bien, pero a pesar de ello,
Darío no dejó de recordar a su otro padre Guillén, quien no fue a recogerlo. Siempre pensaba en él. En el fondo de su alma se sentía maltratado por él, ya que no había hecho nada para recogerlo, y decidió averiguarlo todo hasta el final. Un día se acercó a la casa de sus primeros padres adoptivos, pero allí no encontró a nadie. La vecina dijo que en esa casa había vivido a un hombre, al que le quitaron a su hijo, y luego ese hombre enfermó gravemente. Le diagnosticaron cáncer. Todo apuntaba a que la muerte de su esposa lo había derribado. Hasta provocarle la enfermedad, el hombre tuvo que vender el apartamento para ir a otra ciudad donde iba a recibir tratamiento, y nadie volvió a oír nada de él. Así Darío descubrió que si su padre no lo recogió, fue por circunstancias ajenas, y no porque se olvidó de él. Lo más probable era que ya no estaba en este mundo, y lo triste era que no se podía ni encontrar su tumba para despedirse de él, aunque fuera en el lugar de su último refugio. De repente Pepe se rió a carcajadas. Al oírlo, Darío se despertó de sus recuerdos y miró alrededor. La gente seguía deambulando de un lado a otro. Cada uno tenía sus recados. Algunos habían salido para dar una vuelta, mientras que otros tenían prisa por llegar a casa después del trabajo. Cada uno tenía su propia vida. Darío suspiró afligido. En aquel mismo momento, Guillermo, sentado en un banco, estaba observando a los transeúntes, con una mirada arisca. Estaba sumergido en unos pensamientos melancólicos. La vida misma le pesaba. Le costaba andar. Le costaba cocinar. Seguramente tendría que contratar a un ayudante. Solo que con algo lo tendría que pagar. ¿Y con qué? El dinero apenas le llegaba para sobrevivir. Los medicamentos eran carísimos, y la mayor parte de lo que cobraba se le iba en ellos. Si solo tuviera a alguien. Recordó a su esposa, el deseo de ambos de tener hijos, y el día en el que nació su hija. Qué alegría les había dado. Pero la enfermedad no la dejó vivir más allá de 2 años. Luego Inés ya no pudo tener más hijos. Pero se mentalizaron de ello, y tuvieron valor suficiente para adoptar a un niño. Así llegó a su casa a ese niño de 3 años. El pobre niño se había quedado sin padres por un trágico accidente. Inés y Guille enseguida le tuvieron cariño. Todo les iba bien al principio. Ellos adoraban a su hijo adoptivo. El niño iba creciendo, en amor y armonía. Siempre sonreía, reía. Estaba claro que también estaba feliz con sus nuevos papá y mamá. El chico mostró un fuerte apego sobre todo a su padre. No lo dejaban ni por un momento cuando éste estaba en casa. Y luego sucedió una desgracia. Inés murió. Y Guille comenzó a emborracharse con frecuencia. El niño fue llevado a un orfanato, porque Quique ya no podía cuidar de él. Y luego, por culpa de sus borracheras, perdió el trabajo. Al principio Guille se alegró de que se lo llevaran al niño. Tan grande era su dolor por la pérdida de su esposa, que era incapaz de pensar en otra cosa, y nadie sabe cómo habría terminado todo, si un mes después Guillén no hubiera aplastado accidentalmente un coche de juguete, que cayó bajo sus pies. El crujido del juguete lo hizo recobrar el sentido. Era como si hubiera estado metido en un pozo, y por fin pudiera salir y tomar una bocanada de aire fresco. Sujetando el cochecito aplastado en sus manos, se echó a llorar. Y haciendo Inés, nunca me lo habría perdonado. «Necesito recoger a Darío», gritó Guille derramando lágrimas. Y luego, cuando se calmó, pensó que antes que nada tenía que encontrar un trabajo. Pero al día siguiente se sintió tan mal, que tuvo que pedir a su vecina que llamara a una ambulancia. Fue llevado al hospital. Y unos días después, se enteró de que tenía una enfermedad grave. El cáncer lo estaba quemando por dentro, y para combatirlo necesitaba una gran cantidad de dinero. Y una operación en otra ciudad. Guille decidió vender su apartamento al primer comprador que vino a verlo. Y encima le hizo un buen descuento.
Sabía que cada día contaba para él, y al terminar con el papeleo, salió de la ciudad. Se prometió a sí mismo que seguiría con vida, para poder volver por Darío. Las operaciones y el periodo de recuperación le llevaron alrededor de un año. Pero un año después, cuando regresó por su hijo adoptivo, se llevó una terrible decepción. Darío fue adoptado hacía ya unos meses y llevado a otra ciudad. Más información no le podían dar porque no estaba permitido. Entonces Guillermo comprendió que nunca volvería a ver a su querido hijo. Habían pasado muchos años desde aquellos tiempos, pero el recuerdo de su hijo adoptivo aún lo atormentaba. Sabía que él era el único que tenía la culpa de todo, y todos los días se lo reprochaba a sí mismo. Guillén no se volvió a casar. Siguió viviendo completamente solo, y que se secó las lágrimas. Miro en silencio el parque infantil lleno de niños corriendo. Y sueño con tener nietos. Tal como en otras épocas había soñado con tener un hijo, y ninguno de sus sueños se hizo realidad. Música. Un niño tira una pelota de goma, y está roto a los pies de Guille. Entonces el niño se le acercó corriendo al anciano, y le dijo: «Señor, ¿puedo recoger mi pelota? Es que está debajo de sus pies». Guille apartó las piernas, y dijo: «Claro, faltaría más». Pepe recogió la pelota, y la tiró hacia el parque para que la recogieran sus amigos. Ya quería irse, pero de repente se detuvo, volvió a mirar al anciano, y le dijo: «¿Y usted por qué llora?». «Le di con la pelota». Guille se secó las lágrimas, y sonrió tristemente. «No, que va, no estoy llorando. Solo que el sol me da en los ojos, y me produce lágrimas. Hoy hace calor, tengo mucha sed. Oye, si te doy dinero me podrías comprar agua en aquel kiosco de allá». «No, lo siento, mi papá no me permite dejar el parque. Mejor se lo digo a él y él se lo compra». «Espera un momento, tengo...». Ahora Guillén no tuvo tiempo de decir nada, ya que el niño se marchó a toda velocidad. Pepe se acercó a su padre. «Papá, hay un señor viejo allí sentado que tiene mucha sed. ¿Podemos comprarle agua y algún panecillo? Es que me parece que está muy triste». Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Me gustaría hacer algo para animarlo». Darío sonrió. «Mira que el niño tan bueno le ha salido, Micar. Tan amable y respetuoso con los ancianos». Darío compró un panecillo y una botella de agua en el kiosco. Se los entregó a su hijo, y este corrió hacia el anciano. Darío lo siguió. Cuando se acercó al banco, su hijo ya estaba sentado al lado de aquel señor viejo, y aquel sostenía el panecillo en una mano y la botella de agua en la otra. Darío le saludó y se sentó al lado de su hijo. «Tiene un buen hijo joven. Me sorprende su amabilidad. Es tan inusual en nuestros tiempos. Una vez también tuve un hijo, pero lo perdí por mi propia estupidez». Darío miró con interés el perfil del anciano, mientras los tres estaban callados. Entonces Darío no se aguantó. «¿Y qué le pasó? ¿Cómo lo perdió? Aunque perdóneme la curiosidad. Sé que no es asunto mío». Pero el anciano enseguida lo tranquilizó. «No está bien. Fui yo mismo quien comenzó esta conversación. Mi hijo sigue vivo, o eso espero, pero no sé nada de él». Darío miró al anciano con una curiosidad aumentada. «Y aquel continuó: Ver a mi esposa y yo lo adoptamos. Y luego ella murió, y yo comencé a beber como un tonto, y me quitaron al niño. Al principio apenas le di importancia, pero cuando me di cuenta de lo que pasó, en la tarde estuve gravemente enfermo, y cuando me curé fui al orfanato a recogerlo, pero ya había sido adoptado. Así son las cosas, hijo. Es lo que tiene la vida». Se volvió a establecer un incómodo silencio. Darío miró al anciano, y unas lágrimas brotaron de sus ojos. Apenas podía respirar. Unos minutos después encontró la fuerza para preguntar: «¿Cómo se llamaba su esposa?». Su voz sonaba apagada y entrecortada. Pero Guillén no se dio cuenta de ello.
Solamente dijo se llamaba Inés, y mi hijo se llama Darío. Darío apenas logró susurrar: el estudio de verdad. El anciano se volvió bruscamente hacia Darío. Lo miró fijamente a los ojos. Y en ese instante sus labios temblaron, y dijo tan bajo como Darío: Hijo mío, ¿eres tú en serio? Pepe se sentó entre el anciano y su padre. ¿Qué? Pasó su curiosa mirada de uno a otro, y luego dijo en voz alta: Papá, no me digas que por fin encontramos al abuelo. Darío no dijo nada. Solo se levantó y se arrodilló frente al anciano. Guille puso sus manos sobre la cabeza de Darío y cerró los ojos. Las lágrimas caían de sus pestañas grises, y eran lágrimas de felicidad. Felicidad por el hecho de haber encontrado de nuevo a su querido Darío.